los chivatas ya se fueron en un viaje por el mar. Y qué tiempo es, porque está lloviendo ahí por el mar ya. Y estar en el mar en una tormenta no da gusto. Bueno, hermanos, vamos a recordar algunas cosas. En esta noche, a la conclusión de nuestro culto, ya los niños van a venir y ellos tienen un programa preparado para la semana que viene para los hogares de los ancianos, pero hoy nos van a presentar a nosotros. Así que, por favor, les ruego que se queden para escuchar a los niños también que tienen su programa hoy. Además, el 4 de enero es el primer sábado de enero. No es este sábado, que todavía es el 28 de diciembre. Es el próximo sábado después, el 4 de enero, es nuestro día para la limpieza. Por favor, les ruego la atención que se necesita en la iglesia para esa fecha. La sociedad masculina otra vez se reúne el 18 de enero y la sociedad femenina el 25. Así que habiendo dicho esto, vamos a recordar de la necesidad en la ofrenda y vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tenemos de darte una parte de todo lo que tú nos has dado a nosotros. Te ruego, Padre, tu bendición sobre tus diezmos y nuestras ofrendas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno número 58. Si se pudieran poner de pie, por favor, y vamos y cantemos el número 58. Noche de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud. Gracias
días en gran plenitud. Por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor. Ved que bello resplandor, luce el rostro del niño Jesús en el pesebre del mundo la luz. Astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Continúo con la segunda parte del estudio. Si Jesucristo no era el Mesías, nunca hubo y jamás habrá un Mesías. Así que ya hemos visto algunas de las profecías del Antiguo Testamento de lo que tenía que ser el Mesías. Y para esto les invito a Deuteronomio, el capítulo 18 y el versículo 15. Deuteronomio 18 y versículos 15 a 22 para la segunda parte de este estudio. El Mesías tenía que ser profeta como Moisés. Vamos a orar. Padre, te ruego tu bendición sobre tu palabra. Te pido que sea útil en nuestras vidas y para el provecho de todos, porque pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. El Mesías tenía que ser profeta como Moisés. Deuteronomio 18, comenzando con el versículo 15, profeta de en medio de ti, o sea que en medio de Israel. El profeta tenía que ser judío. Ese era indispensable. No se puede tener un romano, un papa, no sé ni siquiera cómo se llama hoy el papa, pero no puede ser un italiano. No puede ser. Tiene que ser el profeta, un judío de tus hermanos. De entre los judíos, él especifica 2 veces, de en medio de ti, de tus hermanos. Después él dice como yo, como Moisés. Moisés era levita, era judío. Te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Tenían que seguir este profeta que era como Moisés, conforme
a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Es interesante. La primera vez que yo leí esto en Éxodo, cuando oyeron la voz de Dios del cielo y pidieron que no les vuelva a hablar más así, Dios. Yo dije, qué lástima, porque qué mejor sería que si yo hago una cosa que no debo hacer, que Dios diga, Miguel, no hagas tal cosa, ¿ok? Que enseguida Él me reprenda. Y si estoy diciendo, Señor, tengo que ir a la izquierda o a la derecha, Miguel, a la derecha hay que ir, ¿ok? ¿Por quién voy a votar? Por Trump del cielo, ¿ok? Ya sería más conveniente, ¿no? Pero yo no tenía razón. Yo estaba pensando como loco, porque la gente decía, no oiga más, ni vea más este gran fuego, porque Dios descendió como un fuego envolvente. Y dice, para que no muera. ¿Ok? Y versículo 17 dice, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Así que antes del culto hoy, estábamos hablando y yo dije, yo tuve que aprender, cuando Dios habla, este ya es final. ¿Ok? Con mis hijos, y me decían, papi, ¿por qué no podemos hacer cosa? Cualquier cosa que yo dije que no. ¿Y por qué no podemos hacer tal cosa? Porque yo dije, ¿no me oíste? Por eso nomás. Porque tu papá dijo. Y hermanos, muchas veces queremos discutir. ¿Qué mal hay en hacer tal cosa? Es que yo hablé, dice Dios. Dios habló y ya está la cosa. Si alguien me dice, usando ciertas cosas, uno puede prevenir la infección venaria. Así que, ¿qué mal hay? El mal es que Dios dijo no. Amén, hermanos. No hay necesidad de explicar otra razón. Dios dijo y ya está la cosa. No debemos decir, bueno, es para prevenir infección. No. Es para prevenir un embarazo. No. Es para que no se enoje Dios cuando le desobedezcamos, hermanos. Dios dijo no. Este es final. ¿Me entienden? Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Otra vez, un judío, como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta.
el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Tenía que ser como Moisés. Solo tenía que profetizar en el nombre de Dios. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Me interesa la pregunta, porque la pregunta no es ¿cómo conoceremos la palabra que Dios ha hablado en positivo? ¿Cómo vamos a saber cuál palabra Dios no ha hablado? Bueno, hay cierta prueba. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Si yo estoy solo en el monte Carmelo, y ahí hay 400 profetas de Baal, ¿ok? Y todos ellos tienen un mensaje. Y ellos ya dicen que mande fuego del cielo Baal, pero no desciende ni un fósforo. ¿Ok? Es palabra que Dios no ha hablado. Y uno solo está allí y dice, ¿cuánto tiempo estás de dos opiniones? Y él ora a Jehová Dios del cielo y desciende fuego del cielo hasta consumir el agua, la leña y el sacrificio también. Ok. Él habló la palabra, el Dios que responde con fuego del cielo. Hermanos, hoy vivimos en un día cuando hay muchos que hablan como si fueran profetas. Jesucristo tenía que ser profeta como Moisés. Nunca habló de balde. Cuando él habló la palabra, hasta el cielo y la tierra se movieron. Y tuvo que ser reconocido. Escúchenme bien con esto. Tuvo que ser reconocido como profeta por la nación judaica. Es interesante para mí que los judíos tenían que aceptar el hecho de que Jesucristo era un profeta, mientras rechazaban y rechazan hasta hoy lo que él decía de sí mismo. Los judíos, tú puedes preguntarles, si han estudiado en la sinagoga, ellos te van a decir, sí, Jesucristo era profeta. Y entonces, ¿por qué no creéis lo que él dijo de sí mismo? Él dijo, soy hijo de Dios. O él era profeta mentiroso. Y mayormente se callan conmigo. Ahora, yo tengo mis libros todavía, que se llama El pueblo judío, que es lo que dan a los niños en la sinagoga para estudiar para su bar mitzvah. Y mientras que yo estudiaba, y tengo todavía guardado en mi casa, el libro número 2
el pueblo judío, que se llama The Jewish People, Book 2, ¿ok? En inglés. En la página 126 dice que Jesucristo, según todos los eruditos judíos, era profeta judío. ¿Ok? Hermanos, si él era profeta, tenemos que creer lo que él dice. Ya es muy fácil decir que cuando Moisés dijo, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Yo pienso, Jesús fue a Naín. Allí se encontró con una viuda y su hijo muerto, que estaban llevándole para enterrarle. Y Jesús dijo, no lloren, no están muertos. Y le agarró por la mano y le hizo ponerse de pie, ya le resucitó. Jesús fue y se paró fuera de la cueva donde estaba enterrado Lázaro. Y dijo, remueva la piedra. Señor, para este tiempo hiede ya. No importa, yo dije, remueva la piedra. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Si acontece que el profeta habla y no pasa nada, no es profeta. Pero Jesucristo se comprobó ser profeta. Él hizo cosas que ningún profeta antes que él hubiera hecho. Resucitando de los muertos a uno que estaba en su cuarto día ya. Había pasado 3 días en la tumba. El profeta tenía que ser el último profeta. El que habría de ser Mesías tenía que ser el último profeta. En llamar a Jesucristo un profeta, los judíos fueron forzados a admitir que él era el último profeta. Y por lo tanto, él es el cumplimiento de la profecía de Daniel 9:24. Voy a citar al libro The Jewish People, el pueblo judío, tomo 2, página 139. El Sanedrín, que reunía en Jerusalén para legislar, no existía más.
En su lugar, Joanán, que es Juan en otro nombre, organizó la academia con 71 miembros, como el Sanedrín, y una corte llamada Bet Din. No les pudieron forzar a nadie a seguir sus leyes, porque Roma gobernaba a la tierra. Lo raro es que la gente les obedecía como obedecieron a Hillel, y no solamente los judíos de Palestina, sino los judíos de todas las naciones aceptaron a la academia y Bet Din como habían aceptado al Sanedrín. Joanán murió y otros tomaron su lugar, porque Joanán tuvo muchos estudiantes. Llamamos a Joanán y a sus estudiantes los Tanaim, que significa maestros en hebreo. Los Tanaim, los maestros, explicaron las leyes. Eran los maestros de las academias. Unieron a la gente. Después el libro nos habla de Judá Hanasi, que significa Judá, Ha, el y Nasi, príncipe, que era el último de los presidentes de los Tanaim, según la página 163. En la página 164 dice, Judá Hanasi se dio cuenta que la Palestina no recuperaría de la pobreza que Roma había traído. Judá temió que la ley oral, las enseñanzas de los rabinos como Hillel y Shammai, Joanán de Sakai, Akiva, pudiera ser olvidadas con el tiempo. Hubo una sola forma para preservarlas, pensó Judá, y era el escribirlas. Nunca habían hecho esto antes, porque la gente tenía un prejuicio contra la escritura de la ley oral. Solamente la Biblia tendría que ser escrita, según la gente creía. A pesar de esto, Judá Hanasi empezó a recoger todas las explicaciones importantes de la ley que se desarrollaban a través de 500 años. Era una gran obra que empezó Judá, pero sus estudiantes le ayudaron, y Judá pudo usar las notas hechas antes por los Tanaim, especialmente las notas de Akiva. En el año 200 terminó la obra. Este gran libro de leyes se llama Mishnah, y los rabinos y eruditos que los escribieron son los Tanaim. Es aquí que fue anunciado oficialmente que las escrituras fueron clausuradas. Mire, hermanos, en el año 200, un siglo y medio después de la muerte de Cristo, teniendo a Cristo como el último profeta reconocido por el pueblo judío,
fueron clausuradas las escrituras, que no pueda haber más ni un libro añadido a las escrituras. El Nuevo Testamento ya fue escrito. El último profeta ya era Cristo. Y después los judíos dicen, ya no hay más libros de la Biblia. Si hubieran dicho esto 200 años antes de Cristo, ¿ustedes entienden que Cristo no pudiera haber sido el Mesías? Ni tendríamos el Nuevo Testamento. Y desde esa fecha muchos han subido diciendo que son Cristo y han llevado a muchos para seguirlos. Pero los judíos oficialmente proclamaron la clausura del Antiguo Testamento y de la Biblia, diciendo Dios no ha hablado en 500 años, Él no habla más. Este era el cumplimiento de Daniel, el capítulo 9, versículo 24. Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Y noten con cuidado, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ya tenía 70 por 7, 490 años para hacer todo. ¿Y cuándo terminaron estos años? Bueno, precisamente terminaron, según la profecía, en el año 6 antes de Cristo. O sea que Cristo tenía que venir en el año 6 antes de Cristo. Yo sé que suena medio raro, pero es porque los judíos tienen una forma de contar los años y los romanos equivocadamente cuentan de otra forma. ¿Okay? Y no hay año cero. Anoche estábamos hablando de esto. Va de 1 antes de Cristo a 1 después de Cristo, no hay cero en el medio, ¿ok? No es como la matemática que es más 1 y menos 1 y 0 en el medio. No, no hay. No hay el año cero. Él tenía que venir precisamente según la profecía. Tenía que ser el último profeta. Con su venida tenía que estar clausurada la profecía y la visión. Ya tenemos un Nuevo Testamento porque entra en este tiempo. Ya tenemos un Mesías. Si Jesucristo no fuera el Mesías, nunca hubo y jamás habrá. Porque no hay más tiempo. Han pasado los 490 años y ahora no puede venir otro, porque no entra en el tiempo que Dios especificó.
Vivimos en días raros. Hoy las publicaciones de los judíos ortodoxos conservadores dice que Cristo era profeta, pero niega lo que él dijo de sí mismo. Qué raro. Él tuvo que, para contestar por qué, la Biblia profetizó que él tuvo que ser rechazado por su mismo pueblo, por el pueblo judío. Isaías, Yashayahu, capítulo 52. Y justo apagaron las velas para poder poner velas nuevas para los niños cuando vengan para su programa. Vamos a prender nuevas velas. Así que ustedes pueden mirarlo 2 veces. Pero una vez ya fuera de la hora, en la oscuridad. Isaías 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo
fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La Biblia aquí, y si los judíos tratan de explicar este pasaje diciendo que está hablando de Israel, no de Jesucristo. Sin embargo, cuando yo les hablo, siempre menciono la gramática. Y la gramática es muy específica. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Quién? Y me dicen Israel, varón de dolores y experimentado en quebranto. ¿Y cómo escondimos? ¿Quién? Israel dice. Yo no entiendo esta clase de gramática, porque no entiendo cómo él puede ser despreciado y desechado, hablando de Israel, y escondimos primera persona plural. También habla de nosotros los judíos. No puede ser. Y todo el pasaje tiene lo mismo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Por qué no escribió Isaías? Nosotros llevamos nuestras enfermedades. ¿No sería más fácil decir así? Si él está diciendo que nosotros y él también es Israel, no puede ser. Ellos están torciendo la palabra de Dios para salir con una interpretación que niega que nosotros teníamos que rechazar al Señor Jesucristo. Y nunca he encontrado el judío hasta hoy que me puede explicar el cambio en la gramática en alguna forma que satisface ni a él, mucho menos a mí. Siempre terminan como mi abuelo, diciendo, todos ya sabemos que está hablando del Mesías. Pero yo no puedo admitir esto, porque si yo lo admito, entonces tengo que decir que tú tienes razón. ¿Ok? Mis amigos, no importa quién tiene razón. Lo que importa es que Dios es veraz, aun cuando todo hombre es mentiroso. La Biblia profetizó
que el Señor Jesucristo, el Mesías, tenía que ser rechazado por el propio pueblo judío. Así que estamos en buen lugar en decir que el Señor Jesucristo era el último profeta. Y cuando ellos rechazan lo que Él dice de sí mismo, decimos, bien habló Isaías, que ustedes iban a rechazar al mismo Mesías que ustedes proclaman era el último profeta. Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tenemos de haber estudiado tu palabra. Úsala bien en cada corazón, te pedimos, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, quédense un ratito.